¡Rey demonio! Si te derroto, ¿me darás a tus 2 hijas y Lea Academia? Irún era un perdedor feo, repugnante e inútil, que era maltratado por sus propios padres inútiles, quienes lo obligaron a arriesgar su vida desde que era un niño. Nunca le permitieron ir a la escuela ni tener amigos. En cambio, lo hacían limpiar sus vidas asquerosas. Y como eran demasiado vagos para tener un trabajo, forzaron a Iruma a convertirse en un criminal para mantenerlos. Eventualmente consiguió un trabajo contrabandeando productos de pescado a través del océano. Pero mientras estaban en medio de una tormenta peligrosa, los enormes peces comenzaron a caer sobre su cuerpo débil e inútil. Antes de que uno pudiera aplastarlo, el tiempo se detuvo de repente, e Iruma fue teletransportado a otra dimensión, frente al Rey Demonio. Sus padres lo habían vendido al demonio devorador de sangre Sullivan. Mientras viajaban dentro del mundo demonio, Iruma se dio cuenta de que su vida estaba por terminar. Sin embargo, el demonio lo sentó en un trono y se arrodilló, pidiéndole que fuera su nieto. En toda su vida había estado solo, así que Sullivan prometió consentirlo y darle todo en ese mundo. Después de una vida llena de miseria y tortura, era la primera vez que alguien se preocupaba por él. Así que Iruma decidió aceptar. Sullivan transformó el trono en una habitación lujosa para su nuevo nieto y le dio ropa nueva. Entonces le dijo que lo inscribiría en la escuela de demonios. Pero como los demonios podían oler la sangre humana para comérselo, Sullivan lo empapó con un líquido púrpura y confesó que estaba feliz de que aceptara, porque si no lo hacía, se lo habría comido en la cena. Al día siguiente en la escuela, todos los demonios volaron por encima de Iruma para entrar a la ceremonia de inicio de año. Sullivan dio la bienvenida como director de la escuela, e Iruma se dio cuenta de que tendría la vida escolar más difícil del mundo demonio. Sullivan comenzó a mostrar fotos embarazosas de él frente a todos los estudiantes, y en lugar de dejar que Asmodeus diera el discurso de bienvenida, obligó a Iruma a tomar su lugar. Mientras Iruma luchaba por hablar, los estudiantes se preguntaban por qué un debilucho como él representaba a su escuela. Entonces un papel se materializó en el aire, y Sullivan le dijo telepáticamente que leyera las palabras del final. Iruma comenzó a recitarlas, y a medida que continuaba, todos los estudiantes y profesores quedaron paralizados del miedo. Con cada palabra, el maná en la sala comenzó a destruir las paredes, y cuando pronunció la última, una energía verde emanó de su cuerpo. Los estudiantes gritaron y un profesor le advirtió que no debía recitar un hechizo prohibido, porque equivocarse en una sola palabra habría hecho explotar su cuerpo. Pero Iruma no tenía idea de qué estaba pasando. El profesor lo felicitó por ser el único idiota que arriesgaría su vida por un hechizo inútil, cuyo único efecto era protegerlo de las caídas durante todo el día. Al bajar del escenario, Asmodeus lo miró fijamente y lo teletransportó a la arena, diciendo que lo destruiría para demostrar que él era quien merecía representar a la clase de principiantes. Con todos observando, Asmodeus lanzó una bola de fuego hacia Iruma y luego una lluvia de ataques que explotaron el edificio entero. Aunque su poder superaba al de todos los demás estudiantes, ninguno de sus ataques lograba impactar en Iruma. Asmodeus empezó a preguntarse por qué todo fallaba. Cuando finalmente se quedó sin energía, se preguntó cómo era posible que no hubiera dado ni un solo golpe. Iruma era el único que sabía cómo esquivar. Sus padres lo habían obligado a arriesgar su vida tantas veces que ya sabía evitar cualquier cosa que le tiraran. Este era su momento para disculparse, pero todos los estudiantes pensaban que era el demonio más fuerte que había pisado la escuela y que Asmodeus era un cobarde. Al escuchar los gritos, Asmodeus decidió derribarlo con artes marciales, pero al lanzarse contra Iruma, este esquivó el ataque y usó su fuerza en su contra, haciéndolo volar hacia una chica. En el último segundo, antes de caer, Iruma lo agarró y el hechizo anticaídas se activó. Cuando el polvo se asentó, lo único que se veía era a Iruma suplexeando a Asmodeus. Al día siguiente, Iruma pensaba que su vida acabaría si Asmodeus lo enfrentaba de nuevo. Pero en ese momento, Asmodeus entró al salón, caminó hacia él, se arrodilló y juró su vida para aprender de Iruma. Al día siguiente en la escuela, Asmodeus apareció ante él y se ofreció a mostrarle el lugar. Mientras recorrían los pasillos, Asmodeus le explicó que habían sido asignados al mismo grupo y que aprenderían a invocar bestias mágicas. Cuando llegaron al salón, le contó que el éxito del ritual determinaría la clase en la que quedarían, pero que su instructor era un horrible desgraciado que amaba reprobar alumnos. Justo cuando terminó de decirlo, la puerta se abrió de golpe y el instructor apareció con una expresión intimidante. Se presentó como Kigo y dijo que los supervisaría en la prueba. Les explicó que su deber era determinar cuán inútiles eran y expulsarlos de la escuela como basura sin valor. Al mirar fijamente a Iruma, lo amenazó con destruirlo por ser tan feo y prometió expulsarlo en cuanto tuviera la oportunidad. Para explicar el proceso de invocación de una bestia, el instructor decidió revelar un espejo mágico. Dijo que su primera tarea era dibujar un círculo de sangre en el pergamino y sostenerlo sobre una vela mágica hasta que la
bestia invocada apareciera entre el humo. Cuando una chica preguntó si podían ser atacados por las bestias que invocaran, el instructor destruyó el espejo como parte de su extraña demostración y explicó que las bestias serían eliminadas si fallaban en servir a su invocador. En poco tiempo, la primera estudiante colocó su pergamino sobre la llama y logró invocar un pequeño monstruo adorable. Al cabo de unos momentos, la mayoría de los alumnos ya habían invocado sus propias criaturitas. Cuando llegó el turno de Asmodeus, quemó su pergamino y del humo apareció un dragón, dejando a todos en shock. Cuando fue el turno de Iruma, empezó a preguntarse cómo podría invocar una bestia si no tenía poderes mágicos como los demonios. Sin embargo, mientras quemaba su pergamino, se dio cuenta de que esa era su oportunidad perfecta para ser expulsado de la escuela y así regresar al mundo humano. A medida que su pergamino comenzaba a arder, una luz cegadora apareció frente a él. Frente a sus ojos, una llama oscura comenzó a formarse y el instructor apareció convertido en su bestia invocada. Al darse cuenta de lo que había ocurrido, tanto Iruma como el instructor entraron en pánico. El instructor le rogó que detuviera el hechizo, así que Iruma intentó tirar de él para sacarlo, pero al fallar decidió empujarlo al otro lado. En ese momento todos se dieron cuenta de que el instructor se había transformado en una mascota fea y repugnante. Los demonios pensaron que Iruma era un ser místico por haber invocado a otro demonio, y Asmodeus incluso se ofreció a lavarle la ropa todos los domingos. El instructor, furioso, le pidió a Iruma que rompiera el contrato que los unía, pero un rayo lo golpeó por rebelarse contra su maestro. Más tarde ese día, Kigo intentó pedirle a Sullivan que rompiera el contrato espiritual, pero este le dijo que solo podía cancelarse después de un año. Al día siguiente, Iruma ya se había vuelto famoso en toda la escuela. Mientras se dirigía a clase con Asmodeus, una pelota rodó desde unas cajas, y de allí salió una chica que se lanzó hacia él como una loca inútil. Comenzó a decirle que su nombre era Clara, y soltó un montón de tonterías que no deberían existir en ningún diálogo. Pero mientras acomodaba las cajas, Iruma pensó que era la chica más linda que había visto. Asmodeus le dijo que era la rara de la escuela, evitada por todos por ser demasiado desagradable y fea. Un estudiante mayor apareció de repente, los tomó como si fueran sus sirvientes, los ató en un instante y los lanzó al patio. Clara les pidió que jugaran con ella, porque era demasiado inútil para tener amigos, pero Asmodeus sugirió que salieran corriendo de inmediato. Sin embargo, cuando Clara empezó a suplicar, sus palabras atravesaron el corazón de Iruma, así que aceptó jugar con ella, pensando que podría agregar más perdedores a su escuadrón. Clara le pidió a Asmodeus unirse también, pero él dijo que preferiría donar sus riñones. Aún así, Iruma logró convencerlo. Luego de horas corriendo por el patio, Iruma y Asmodeus estaban agotados. Entonces, Clara golpeó su pequeño bolsillo y sacó una bebida y una merienda para Iruma, explicando que tenía la habilidad de invocar cualquier cosa que hubiera visto antes. Justo en ese momento, 3 estudiantes mayores la llamaron y le exigieron sus bebidas habituales. Al irse, Iruma le preguntó si eran sus amigos, y ella respondió que jugaban con ella, pero en realidad solo la usaban como su máquina expendedora humana. Dijo que Iruma era la única persona que realmente había jugado con ella, y que esperaba volver a hacerlo. A la mañana siguiente, un extraño pájaro despertador levantó a Iruma, que se apresuró hacia la escuela porque estaba emocionado por ver a sus nuevos amigos. Ese día jugaron nuevamente, y cuando terminaron, Clara invocó jugo para todos, pero Iruma pensó que estaba empezando a hacer demasiado. Mientras Clara hacía tonterías en el pasillo, escuchó a los 3 mayores llamarla fea y ridícula, diciendo que pronto la desecharían como a una ex amargada. Solo la necesitaban como máquina expendedora. Sus palabras la entristecieron. Cuando se encontró con Iruma en el patio, decidió darle muchos regalos con la esperanza de que siguiera siendo su amigo. Pero cuando él trató de decirle que no necesitaba nada, ella empezó a llorar, diciendo que nadie quería jugar con ella a menos que comprara su amistad con regalos. Iruma le aseguró que seguiría siendo su amigo y que no necesitaba ningún regalo. Conmovida por sus palabras, Clara empezó a rodar por el suelo, emocionada. Cuando llegaron los 3 estudiantes mayores, exigieron nuevas bebidas, así que Clara invocó una máquina expendedora entera y aplastó a uno de ellos contra el suelo como venganza. A la mañana siguiente, Iruma descubrió que Asmodeus y Clara lo esperaban afuera de su casa. Sullivan estaba feliz de que por fin estuviera haciendo nuevos amigos. Sin embargo, Iruma todavía dudaba, no sabía si un humano podía ser realmente amigo de demonios sin que lo comieran. En la escuela, mientras Iruma y sus amigos intentaban almorzar, una montaña de comida apareció frente a él, ordenada por un grupo de estudiantes rivales. Pero antes de que se dieran cuenta, Iruma ya había devorado toda la comida como un glotón y todos se preguntaban cómo era posible que nada pasara por su cuerpo. Iruma siguió comiendo todo lo que servían hasta que se acabó la comida de la cafetería entera. Cuando Kigo encontró a Iruma, furioso a la vista de Iruma, Kigo amenazó con aniquilarlo cuando rompieran el contrato de invocación. Pero cuando estaba por irse, Clara lo sostuvo y le dijo que quería ver su verdadera forma como bestia invocada. Le pidió a Iruma que tomara una calcomanía mágica y aplaudiera. Al hacerlo, el instructor volvió a transformarse en la mascota fea, dejando a todos los estudiantes en shock. Esa tarde, en el patio, Clara le contó a Iruma que al día siguiente serían trasladados a una nueva clase y esperaba que pudieran seguir juntos. Al oírla, Iruma decidió preguntarle
preguntar si podía llamarlos amigos, pero ellos nunca habían escuchado esa palabra, y Asmodeus quiso saber qué significaba. Iruma les explicó que los amigos eran las personas con las que uno elegía pasar tiempo, así que ambos aceptaron convertirse en sus amigos. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Sullivan le dijo a Iruma que lo había asignado a la clase de los inadaptados, ya que él había pedido ser alguien desapercibido en la escuela. Iruma pensó que era la mejor decisión del mundo. De camino a la escuela, Asmodeus se preguntaba por qué Iruma no usaba sus alas para volar, creyendo que tal vez quería fortalecer sus piernas caminando, aunque Iruma tenía demasiado miedo como para responder. En la escuela descubrieron que todos ellos habían sido elegidos para la clase de inadaptados, pero Iruma estaba preocupado porque no sabía cuánto tiempo podría sobrevivir en el mundo demonio. Mientras descendían por una cueva, empezó a pensar que esa clase podía convertirse en su peor pesadilla. Cuando llegaron a una enorme puerta terrorífica, Iruma la abrió y de inmediato un montón de armas salió disparado hacia él desde una trampa. Rodó y esquivó todo, sorprendiendo a los demás estudiantes con su habilidad. Asmodeus exigió saber por qué habían puesto trampas, y un estudiante explicó que querían probar las habilidades de los nuevos compañeros. Fue entonces cuando Iruma se dio cuenta de que la clase de inadaptados estaba llena de lunáticos. De pronto, un tipo enorme apareció ante sus ojos, diciendo que había permitido ser atravesado por todas las armas. Se presentó como Sabnok y declaró que su intención era convertirse en el nuevo rey demonio y quedar primero en la tabla de posiciones. Kigo entró al aula, bloqueó las armas con su escudo y les dijo que había sido asignado como su nuevo profesor. Luego los llevó afuera para una prueba que determinaría sus rangos. Cuando llegaron a un valle, explicó que su tarea era recuperar una bandera en una colina distante. Cuando Sabnok le dijo que pensaba atravesar el Valle Degollador porque era más corto, Kigo le advirtió que el guardián del valle era extremadamente protector y lo aniquilaría al instante. Al iniciar la prueba, los demonios desplegaron sus alas y volaron, provocando que Iruma casi cayera del acantilado por la ráfaga, y luego el profesor directamente lo empujó hacia su muerte. Mientras tanto, Asmodeus volaba por el valle, donde unas flores raras lanzaban agujas hacia él, pero logró esquivarlas y convocó a su dragón para quemarlas. Cuando terminó, Clara apareció detrás de él pidiéndole un aventón gratis en su espalda. Terminaron enredados y ambos cayeron al suelo. Al mismo tiempo, Sabnok intentaba atravesar el Valle Degollador, decidido a ganar usando ese atajo, convencido de que necesitaba demostrar su poder para convertirse en el próximo rey demonio. Finalmente logró escalar una montaña y voló hacia adelante. Por otro lado, Iruma había sido atrapado por un cuervo demoníaco cuando cayó del acantilado. El cuervo lo llevaba a su nido para comérselo, pero al oír un grito salió volando, dejando a Iruma atrás. Mientras tanto, Clara estaba siendo devorada por una flor gigante, pero Asmodeus la cortó y la liberó. Al no ver a Iruma por ningún lado, empezó a preguntarse cómo podían encontrarlo y pensó que tal vez ya había cruzado el valle. Iruma había caído dentro de un nido, y cuando pensó que su final había llegado, descubrió que el ave estaba herida. Con la intención de curarla, decidió hacerse un corte y mostrarle cómo vendarse. Pero cuando abrió la venda, una gota cayó en la herida del ave y la sanó al instante. Emocionada por recuperarse, el ave lanzó a Iruma sobre su espalda y salió volando con él. Al mismo tiempo, Sabnok finalmente estaba siendo derrotado por el guardián del valle y se dio cuenta de que estaba a punto de morir sin lograr su sueño de ser rey demonio. Decidido a seguir peleando, mordió su placa y convocó un arma envuelta en rayos. Luego cargó contra el ave gigante, recordando su deseo de la infancia de convertirse en rey, pero la bestia ni siquiera resultó herida. Volvió a invocar otra arma y atacó de nuevo, pero el monstruo seguía ileso. El ave lanzó su espada por los aires y lo arrojó hacia el borde del precipicio. Aún así, Sabnok siguió decidido a demostrar su valía y le gritó al monstruo llamándolo feo y repugnante. Cuando la bestia estaba por acabarlo, Iruma apareció y lo salvó en el último segundo. Entonces descubrieron que las aves eran una familia. Iruma le contó al ave que había curado a su cría y que ya se irían. Sabnok pensó que era la oportunidad perfecta para matar al guardián, pero Iruma le dijo que se rindiera o serían servidos como cena. Así que levantaron los brazos y se rindieron. Por otro lado, Asmodeus y Clara finalmente llegaron a la colina y se dieron cuenta de que Iruma no estaba por ningún lado. Cuando todos los estudiantes arribaron a la cima, Kigo decidió descalificar a Iruma y a Sabnok, pero en ese momento un viento poderoso sopló y el guardián del valle se acercó volando hacia ellos. Temiendo que fuera a atacarlos, Kigo se preparó para eliminar al ave, pero Iruma comenzó a hacer señas desde... Sin embargo, cuando llegaron, Kigo decidió castigarlos por regresar tarde. Les dijo a los estudiantes que serían clasificados por un búho de rangos y que su rango determinaría su éxito en la escuela. Cuando Sabnok recordó que Iruma lo había rescatado de ser ejecutado, le agradeció su apoyo y le dijo que lo consideraría su rival por el trono demoníaco. No pasó mucho tiempo antes de que todos los estudiantes recibieran su venda de rango. Cuando llegó el turno de Iruma, comenzó a preguntarse sobre su futuro en el mundo demoníaco. Antes de que pudiera elegir una insignia, el ave salió volando, pero todos se dieron cuenta de que él llevaba un anillo místico. Sabnok recordó que su hermano le había dicho que el nuevo rey demonio descendería de un reino extranjero y traería paz a todos los monstruos del mundo demoníaco con un anillo dorado místico, y pensó que Iruma
Iruma se convertiría en el próximo rey demonio. Iruma intentó quitarse el anillo, pero descubrió que estaba pegado a su dedo, y todos los estudiantes lo evitaban cuando intentaba pedir ayuda. Cuando notó que había un demonio detrás de él, intentó quitárselo, pero el demonio comenzó a gritar un sonido que causó un terrible dolor a todos. Buscando eliminarlo, Sabnok sugirió arrancarlo del anillo, pero con solo tocarlo cayó desmayado de inmediato. Cuando Asmodeus intentó proponer un nuevo plan, la criatura le mordió la nariz, haciendo que también se desmayara. Kigo pensó que el monstruo era demasiado peligroso e intentó cortar el brazo de Iruma, pero Sullivan lo detuvo justo a tiempo. Cuando el monstruo intentó gritar de nuevo, Sullivan lo silenció, haciendo que regresara al anillo. Le explicó a Iruma que el anillo era un anillo glotón alimentador que devoraba los poderes de un demonio cuando tenía hambre, y que la única manera de mantenerlo satisfecho era alimentándolo con más poder. Al día siguiente, Iruma descubrió que estaba clasificado en el puesto más bajo del tablero, ya que no pudo recuperar una insignia del búho de rango, pero se alegró de que todos lo ignorarían por su terrible desempeño. Sin embargo, a la mañana siguiente, Sullivan decidió dejarlo en la escuela en una carroza, y desplegó una alfombra roja en su honor, haciéndole ver que sería imposible pasar desapercibido. Dentro de la clase, Iruma comenzó a preguntarse cómo podría volver al mundo humano antes de que descubrieran su secreto, pero sus amigos aparecieron frente a él. Al ver a Asmodeus y Clara jugar juntos, pensó que era afortunado de tenerlos como amigos. En una nueva clase, la maestra se presentó como Suye y dijo que les enseñaría a hacer flores usando magia. Como demostración, lanzó un hechizo sobre una planta y esta floreció. Cuando los estudiantes notaron que algunos alumnos mayores los observaban, Sabnok decidió aprovechar la atención y lanzó su propio hechizo, pero su planta se convirtió en una flor monstruosa que quería desafiarlo. Asmodeus decidió revelar su flor ardiente, pero Sabnok la apagó con agua. Molesto, Asmodeus intentó atacarlo con una llama, pero la maestra creó enormes lianas para separarlos. No pasó mucho antes de que todos los demás estudiantes hicieran florecer sus plantas. Iruma se preguntó cómo podría hacer crecer la suya, ya que no tenía poderes mágicos, pero deseó una flor hermosa. Probando su suerte, lanzó un pequeño hechizo y una brillante luz estalló frente a él. Un enorme árbol comenzó a elevarse, rompiendo la torre y revelándose como un hermoso cerezo. Al ver esto, la presidenta estudiantil, Amri, notó que ese árbol era del mundo humano y exigió ver a Iruma de inmediato. Esa tarde, Iruma se ofreció para limpiar el patio de la escuela con la esperanza de compensar su error, así que los hombres lo llevaron al basurero y le dijeron que se deshiciera de la basura. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, Asmodeus lanzó una llama para quemarla. Le dijo que había venido a ofrecerle su apoyo y que estaba dispuesto a quedarse a su lado para siempre. Pero Iruma estaba cansado de ver su inútil y horrenda cara, así que le ordenó irse a casa. Dentro de la escuela, Iruma intentó devolver sus herramientas de limpieza, pero chocó con Amri. Cuando intentó ayudarla, ella recordó su cómic favorito y se dio cuenta de que él era el humano que estaba buscando para traducir las palabras del libro. Sin embargo, pensó que era un peligro y se preguntó si sería mejor arrestarlo. Temiendo que descubriera su secreto, Iruma intentó liberarse, pero ella lo sujetó con fuerza, convencida de que él intentaba hacerle un truco humano. Iruma, casi orinándose del miedo, intentó disculparse otra vez, pero ella lo imitó creyendo que intentaba lanzarle un hechizo. Cuando el libro cayó al suelo, él lo recogió y descubrió que era un cómic familiar para él. Al darse cuenta de que podía leerlo, Amri comenzó a preguntarle el significado de las palabras y él empezó a traducirlas. Queriendo escuchar más, ella comenzó a arrastrarlo, pero Iruma pensó que pretendía exponerlo frente a todos. Sin embargo, lo llevó a su oficina y le ordenó traducir todo el libro. Iruma pensó que leerlo la convencería de que él era humano, pero nunca podía rechazar un pedido, así que comenzó a leerlo. Cuando terminó, ella le dijo que lo convocaría nuevamente y le ordenó obedecer de inmediato. Después de que él salió, Amri pensó que sería más seguro para el mundo demoníaco capturar a Iruma, pero al mismo tiempo deseaba que tradujera sus otros cómics. Al día siguiente, mientras Iruma se dirigía a la escuela, Ópera, el mayordomo, le preguntó si deseaba volver al mundo humano. Iruma recordó que sus padres eran basura que nunca se preocupó por él y que sus amigos humanos eran un montón de engreídos que jamás notaron su existencia. Ópera decidió, le dijo que podía regresar al mundo humano si alcanzaba el rango más alto en el tablero de la escuela. También le comentó que quedarse en el mundo demoníaco podría volverse demasiado peligroso y que eventualmente tendría que volver al mundo humano. En la cafetería, Iruma comenzó a recordar las palabras de Ópera, pero pensó que solo llamaría aún más la atención sobre él. Después de recibir un mensaje de Amri, Iruma le dijo a Asmodeus y a Clara que necesitaba tomar aire. De inmediato, ellos se ofrecieron a seguirlo como mascotas desesperadas, pero él les dijo que sus caras se estaban volviendo demasiado desagradables de ver. Al mismo tiempo, Amri estaba en una reunión del consejo, pero deseaba reunirse nuevamente con Iruma. Harta de ver las horrendas caras de todos, dio por terminada la reunión y se fue de inmediato. Después de encontrarse con Iruma en el pasillo, le dijo que estaba ansiosa por escuchar más de las historias. Sin embargo, Asmodeus y Clara los vieron, y Asmodeus pensó que Iruma estaba tramando controlar al consejo estudiantil y que estaba intentando mantenerlos alejados del peligro. Mientras tanto, en la oficina privada, Iruma comenzó a leerle el cómic a Amri. Cuando terminó, decidió preguntarle cuáles eran sus sueños para
para el futuro. Ella le dijo que su intención era crear un mundo mejor para los demonios y convertir la escuela en el mejor lugar de su mundo. También explicó que soñaba con trabajar en una floristería, pero que le encantaría convertirse en esposa algún día. Luego decidió preguntarle por sus propias ambiciones, pero Iruma era un completo desastre y le dijo que su ambición era jugar con sus amigos para siempre. Ella le dijo que sus ambiciones eran tan inútiles como su cara espantosa y le exigió que le dijera sus verdaderas aspiraciones. Iruma le confesó que no tenía aspiraciones porque había dedicado toda su vida a servir a otras personas. Amri le dijo que considerara su rango como una nueva ambición y que debía elevarlo al nivel más alto. Justo cuando terminaba de decirlo, la puerta explotó y Clara apareció entre el humo, exigiendo jugar con Iruma. Amri se alegró de que su conversación no hubiera sido escuchada, pero decidió decirle a Iruma que si lograba aumentar su rango, se enamoraría de él y se casaría con él. Al día siguiente, en el pasillo, Iruma decidió contarle a Asmodeus que planeaba subir de rango porque lo había inspirado la promesa de Amri. Emocionado, Asmodeus le sugirió que Iruma llegara al rango más alto y se convirtiera en el nuevo rey demonio, pero Iruma le dijo que no tenía deseos de convertirse en rey, solo aspiraba a subir unos rangos. Asmodeus interpretó esas palabras como una intención aún más superior y decidió seguir su voluntad. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al campo de entrenamiento. Asmodeus le explicó que su mejor oportunidad para subir de rango sería obtener un gran puntaje en el próximo examen de ascenso. Le dijo que los exámenes pondrían a prueba sus habilidades con un cañonazo, mostrando una pelota y explicando que su deber sería evitar que lo golpeara. Cuando comenzó el juego, Iruma se dio cuenta de que era dodgeball. En ese momento, Sabnok y otros estudiantes se unieron. Al lanzar Sabnok la pelota, un estudiante la cortó por la mitad y otros dos la desviaron con sus escudos. Al ver esto, Iruma entendió que no podría sobrevivir al dodgeball sin poderes para protegerse. Temía decepcionar a Amri y pensó que sería imposible subir de rango. Al darse cuenta de que estaba perdido, Asmodeus sugirió que pidiera ayuda a Sullivan. Al llegar a casa, Iruma le pidió a Sullivan que le enseñara a jugar dodgeball. Cuando salieron al exterior, Sullivan le indicó que lanzara la pelota a una roca, pero Iruma pensó que era demasiado débil para acertarle. Sin embargo, cuando intentó lanzar, Sullivan le pidió que repitiera un hechizo. Al decirlo, el anillo brilló y un dragón salió disparado hacia la roca, destruyéndola y volando hacia el cielo. Sorprendido, Iruma le dijo a Sullivan que no tenía intenciones de exterminar por completo a sus oponentes y sugirió un método más suave sin magia. Sullivan le dijo que sería difícil vencer sin magia, pero decidió colocar un hechizo protector en sus manos. También le dijo que asignaría a Opera como su nuevo entrenador para que no fracasara en el examen. No pasó mucho antes de que Opera llegara con un montón de pelotas y comenzara a lanzárselas a Iruma como un robot sin mente, pero Iruma logró esquivarlas todas. Al agotarse, Opera le dijo que no podría ganar el juego solo esquivando, que también necesitaba atraparlas para que sus oponentes perdieran. Pero cuando Iruma volvió a esquivar otra tanda, Opera le dijo que era un caso perdido y que por eso sus padres lo habían abandonado. Sin embargo, cuando Iruma empezó a intentarlo, volvió a esquivarlas, aunque casi atrapó la tercera, impresionando a Clara y Asmodeus. Esperando desarrollar músculos más fuertes, Iruma comenzó a ejercitarse, como si estuviera preparándose para el maratón de Hong Kong. Cuando terminó el entrenamiento del día, comenzó a devorar un montón de comidas como un glotón. Unos días después, mientras entrenaban nuevamente, Iruma empezó a esquivar otra tanda de pelotas. Quería atraparlas, pero tenía demasiado miedo como para intentarlo. Por suerte, logró atrapar una y se puso tan feliz como si hubiera ganado la lotería. Esa tarde, se durmió apoyado en un árbol, agotado por todo el entrenamiento, así que Clara y Asmodeus se quedaron dormidos a su lado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Iruma le dijo a Opera que tenía miedo de fallar en el examen y perder su lugar en la escuela. Con la intención de animarlo, Opera le dijo que debía ser valiente y que tener miedo de sus oponentes era la forma más segura de perder en la escuela. Con los estudiantes listos para el examen, Kigo decidió explicarles el juego mostrándoles un tablero mágico. Les dijo que los dividiría en dos equipos y que la única forma de ganar era golpear a los oponentes con la pelota hasta que no quedara nadie en pie. Mientras repartía los brazaletes de cada equipo, Iruma y Asmodeus se dieron cuenta de que habían sido asignados a equipos opuestos. Enojado con el descubrimiento, Asmodeus exigió saber por qué los separaban y Kigo le explicó que era la única forma de equilibrar los equipos. Temeroso de ver a Iruma perder, Asmodeus pensó en apoyarlo desde su propio equipo. Con el juego listo para comenzar, el primer equipo quiso eliminar a Sabnok creyendo que sería un blanco fácil, pero la pelota fue arrebatada antes de que se dieran cuenta. Con Sabnok en control de la pelota, el equipo contrario creyó que estaban perdidos. Asustada por su seguridad, una chica creó un escudo de hielo frente a ella, pero la fuerza del lanzamiento atravesó su defensa y le golpeó la cabeza, dejándola fuera del juego. Clara empezó a dibujar varias pelotas y todos comenzaron a preguntarse cuál era la verdadera. Buscando ganar ventaja, un estudiante decidió destruir el suelo. Por suerte, Iruma detectó la pelota real y logró atraparla, mientras que el destructor del suelo quedó eliminado. Sin embargo, cuando Iruma estaba listo para lanzar la pelota, se dio cuenta de que no podía apuntar. Nunca había entrenado esa parte. Sabnok se ofreció a enseñarle. Mientras Asmodeus seguía
seguía pensando si debía ayudar a Iruma. Zapnok creyó que él sería un blanco fácil y le lanzó la pelota, pero Iruma simplemente la atrapó y lo eliminó en un instante. Aprovechando su distracción, Clara intentó golpearlo, pero él la eliminó también. En un momento, prácticamente todos los estudiantes habían sido expulsados del juego, y Iruma y Asmodeus se dieron cuenta de que eran los últimos de sus equipos. Al observar la determinación de Iruma por ganar, Asmodeus comprendió que él no estaba dispuesto a perder su lugar en el tablero de rangos. Su determinación era tan grande que llamas comenzaron a estallar a su alrededor, y pensó en derrotar a Iruma de un golpe. Al mismo tiempo, Amri llegó a la cueva y esperaba ver a Iruma ganar el examen. Con Asmodeus listo para acabarlo, Iruma recordó las palabras de Opera y decidió ser valiente. Corrió hacia él con furia. Asmodeus lanzó la pelota en llamas, empujándolo hacia atrás y quemándole las manos como si fueran fuego real. Sin embargo, Iruma logró girar la llama y elevarse con ella, impactando a Asmodeus con la pelota ardiente, sorprendiendo a todos con esa maniobra. Con esta victoria, su equipo se reunió a su alrededor para celebrar. Por su desempeño, Kigo decidió aumentar su rango, y todos comenzaron a pensar que Iruma seguramente se convertiría en el rey demonio. Cuando Amri apareció, lo felicitó por su éxito y le dijo que se estaba convirtiendo en una mejor versión de sí mismo. Iruma le confesó que nunca había deseado nada para sí mismo, pero que estaba feliz de haber logrado su primera ambición. Esa noche, en su casa, Iruma anunció su victoria en el juego, y Opera se alegró mucho. Al acostarse, Iruma empezó a preguntarse si realmente se convertiría en el rey demonio y pensó que eventualmente su secreto sería descubierto. Al día siguiente, en clase, llegó un nuevo maestro, presentándose como Robin, diciendo que les enseñaría a comandar a sus bestias invocadas. En el patio, el maestro les explicó que su bestia era básicamente su compañera y que necesitaban crear un vínculo para convertirse en socios adecuados. A su señal, Asmodeus decidió invocar a su propio dragón, y el maestro quedó impresionado. Tomándolo como un desafío, Zapnok también invocó su dragón, y el maestro pensó que eran las bestias más poderosas que había visto. Sin embargo, cuando llegó el turno de Iruma, se asustó porque Kigo le había advertido que nunca debía invocarlo. El maestro le dijo que un amo nunca debía temer a su bestia, y le ordenó invocarla de inmediato. En ese instante, Kigo apareció ante todos. Al darse cuenta de que había sido invocado, pensó en aniquilar a Iruma, pero el maestro lo atrapó y comentó que parecía esponjoso como una almohada. Mientras Kigo se enfurecía y pensaba en destruir al maestro, fue castigado por no obedecer a su amo cuando Iruma intentó deshacer el hechizo. El hechizo que la profesora les había enseñado solo podía revertirse cuando la lección terminara. A solas con él, Kigo le dijo a Iruma que se quedaría a su lado hasta que la clase finalizara y le exigió que obtuviera la puntuación más alta. Le explicó que cada bestia invocada toma la forma de su maestro y que él había adoptado esa figura tan fea porque Iruma era el perdedor más horrible del mundo. La profesora los llamó para un juego destinado a construir confianza, pero Kigo amenazó con aniquilar a Iruma si se acercaba demasiado. Sin embargo, cuando la maestra amenazó con bajarles la puntuación, Kigo aceptó participar. Mientras jugaban a buscar objetos, los demás estudiantes se reunieron para ver al maestro en acción mientras Kigo recuperaba el ítem. Después hicieron una serie de juegos para fortalecer su confianza mutua. Cuando la actividad terminó, Iruma se disculpó por haberlo invocado sin avisar, pero Kigo le preguntó por qué no lo llamó en el valle cuando el ave guardiana intentó acabar con ellos. Iruma le respondió que no quería verlo herido por el guardián. Justo en ese momento notaron que Asmodeus y Zapnok pretendían enfrentarse para ver cuál bestia era más fuerte. Antes de que sus criaturas comenzaran a devorarse entre sí, Kigo los lanzó al suelo, sorprendiendo a todos con su habilidad. Con el conflicto resuelto, Kigo le preguntó a la profesora por qué era tan importante el juego de unión con sus bestias invocadas. Ella trató de explicarle que era la forma de fortalecer su conexión, pero Kigo sostuvo que ese lazo era fundamental para salvar sus vidas ante un peligro real. Dijo que las bestias invocadas eran criaturas mágicas capaces de volverse contra cualquiera en cualquier momento, y que debían ser respetadas, pues podían causar caos en el mundo demonio. Después de esto, los estudiantes comenzaron a tratar a sus bestias como realeza dentro de la cafetería. Asmodeus le contó a Iruma que un grupo de estudiantes mayores llegaría para convencer a los de primer año de unirse a sus grupos, y que a menudo ayudaban a los alumnos a subir de rango. Al escucharlo, Iruma comprendió que podía aumentar su rango en poco tiempo, y pensó en encontrar un grupo adecuado. En ese momento, varios demonios irrumpieron en la escuela buscando a nuevos estudiantes para reclutarlos. Uno de ellos intentó acercarse a Iruma, pero Asmodeus lanzó una llama para espantarlo. Cuando otros demonios se acercaron, Asmodeus creó una barrera de fuego a su alrededor. Mientras avanzaban por el pasillo, vieron a los mayores tratando de obligar a los nuevos a unirse a sus grupos. Cuando descubrieron que la presidenta del consejo estudiantil se acercaba, Iruma se asustó sin darse cuenta de que ella estaba enamorada de él. Al llegar frente a él, le entregó un folleto invitándolo a unirse a su grupo y se marchó de inmediato. En clase, Kigo les dijo que se unieran a un grupo específico de mayores, ya que era su mejor opción para subir de rango. Emocionado, Asmodeus sugirió ir a explorar la torre de grupos. Allí se encontraron con algunos amigos. Uno de ellos le preguntó a Iruma a qué grupo pensaba unirse, pues era el estudiante más poderoso de entre ellos. Iruma intentó decir que aún no encontraba
encontraba el grupo adecuado, pero su anillo comenzó a brillar. Antes de darse cuenta, el anillo tiró de él como un imán por el pasillo, hasta que chocó con un demonio nuevo. Temiendo que hubiera perdido el conocimiento, Iruma pensó en pedir ayuda, pero el demonio despertó al ver su anillo. Le explicó que el anillo se sentía atraído por su collar, ya que poseían poderes similares. Le contó que él mismo había creado su collar para poder usar su propia magia, y que planeaba fabricar más para los demonios con poca energía mágica, como él. Iruma quedó maravillado con sus palabras, y pensó que era uno de los demonios más geniales que había conocido. Esa noche en casa, Sullivan decidió ajustar el anillo de Iruma, para que no se descontrolara más. Cuando terminó, le pidió a Iruma repetir un hechizo. Iruma, asustado, temía invocar un dragón y destruir la casa, pero Sullivan le aseguró que era un hechizo seguro. Al pronunciarlo, apareció una llama púrpura. Sullivan le dijo que podía aumentar el poder ajustando el anillo a un modo superior. La llama se volvió más brillante, hasta desatar una enorme llamarada. Luego le enseñó otro hechizo aún más poderoso, y le advirtió que solo debía usarlo en casos de verdadero peligro, pues liberaba todo el poder del anillo de una sola vez. Al día siguiente, un estudiante mayor decidió desafiar a Iruma a lanzar una pelota queriendo probar su poder, ya que había derrotado a Asmodeus en el dodgeball. Iruma aceptó, ajustó su anillo, lanzó la pelota con un hechizo, pero el mayor la atrapó con facilidad. Le dijo que su lanzamiento era tan débil y que por eso su enamorada lo había rechazado, hiriéndolo emocionalmente. Mientras caminaba por la escuela, Iruma pensaba en lo que los demás dirían si descubrieran que sus poderes venían de Sullivan, y estaba convencido de que perdería todo su valor en el mundo demonio. De repente, un estallido lo sobresaltó y resbaló al intentar acercarse. Cuando el polvo se disipó, vio que era el mismo estudiante mayor quien había causado la explosión. Mientras descansaba por sus heridas, le dijo a Iruma que su nombre era Kuo y que era el único miembro de su grupo, porque nadie quería hacerse amigo de un perdedor solitario y repugnante. Iruma decidió mirar el laboratorio y pensó que parecía una casa embrujada. Kuo le dijo que él podía crear aparatos. Kuo le explicó que podía crear aparatos que funcionaran con magia. Para hacer una demostración, intentó lanzar un hechizo dentro de una esfera, pero casi se desmayó del agotamiento. Mientras descansaba, le contó a Iruma que era un demonio débil, nacido con muy poco poder mágico, y que siempre terminaba haciendo explotar el laboratorio cada vez que intentaba desarrollar una nueva tecnología. Luego le mostró a Iruma un aparato especial que había creado para aumentar la magia de un demonio, pero lo consideraba inútil porque no podía reparar la pieza que faltaba. Dispuesto a intentarlo, Iruma comenzó a arreglar el corazón del dispositivo. Una vez que terminó, Kuo decidió colocarlo dentro del aparato. En cuanto se activó, una luz brillante comenzó a resplandecer. Kuo explicó que la máquina ayudaría a incrementar sus poderes a través de su esfera mágica. Creía que gracias a ese aparato, los demonios más débiles podrían volverse tan poderosos como los de mayor rango, creando igualdad en el mundo demonio. Inspirado por sus palabras, Iruma decidió unirse a su grupo. Al día siguiente, cuando Iruma volvió al laboratorio, le dijo a Kuo que Asmodeus y Clara querían convertirse en los nuevos miembros, ya que los demás grupos los consideraban demasiado feos para aceptarlos. Mientras tanto, en la oficina, Amri estaba furiosa porque Iruma no había aparecido en el consejo estudiantil durante el periodo de prueba de los grupos, pero cuando finalmente llegó, notó que la decoración de la sala era idéntica a la de un cómic. Mientras tomaban té, ella le preguntó si ya se había unido a un grupo de mayores, y él le respondió que había encontrado el perfecto. Eso hizo que ella se enojara aún más, exigiendo que se uniera a su grupo. Al día siguiente, en clase, mientras los estudiantes se preparaban para el Día de los Padres, Iruma recordó que sus inútiles padres jamás lo visitaban en la escuela. Empezó a preguntarse si también sería abandonado en el mundo demonio. Ya en el laboratorio, le preguntó a Kuo si sus padres habían asistido al Día de los Padres alguna vez. Kuo respondió que lo habían echado de la casa años antes debido a su escaso poder mágico, y que desde entonces era su hermano quien cuidaba de él. Iruma sintió que ambos eran muy parecidos, pues los dos habían sido abandonados, y deseaba formar un lazo aún más fuerte con él. Esa tarde, al llegar al patio, se dieron cuenta de que solo les habían asignado un espacio minúsculo para su presentación grupal. Kero les explicó que su rango era bajo, y que el espacio solo sería más grande si tuvieran un rango superior. Al ver que Kuo era considerado un inútil, Iruma preguntó qué habían presentado el año anterior. Kero dijo que solo habían mostrado los aparatos de Kuo, creyendo que impresionaría a todos, pero lo único que consiguieron fueron burlas. Los llamaron basura, igual que su futuro. Para causar impacto, Iruma sugirió lanzar fuegos artificiales. Aunque los demonios nunca habían visto uno, aceptaron intentarlo. Kuo propuso pasar toda la noche creándolos. Esa noche, tras otro experimento fallido que terminó en explosión, Iruma se preguntó cómo era posible que Kuo no hubiera sido eliminado aún por tantos fallos. Kuo les mostró su escudo invisible, que solía protegerlo de heridas, aunque dudaba poder crear los fuegos artificiales, ya que jamás había visto uno. Al escucharlo, Iruma entendió que debía mostrárselos. Al día siguiente, fue a visitar a Amri para pedirle ver sus hermosos fuegos artificiales. Ella malinterpretó sus palabras y creyó que Iruma quería otra cosa, que no sé por qué creyó eso, pero bueno. Por lo que le dijo que estaba lista para liberar sus fuegos artificiales de inmediato. Pero él le explicó que quería llevarse todos los fuegos artificiales a casa, porque no se conformaría con un solo clímax,
Max. Enojada por su aparente exigencia, Amri le advirtió que sus fuegos artificiales eran muy especiales y que podía ser eliminado si lo atrapaban en el acto. Iruma prometió ser cuidadoso y aseguró que solo lo usaría unas pocas veces. Amri aceptó prestarle sus fuegos artificiales por una sola noche. En el laboratorio, Iruma reveló los verdaderos fuegos artificiales a sus amigos y quedaron maravillados. Poco después comenzaron a crear los suyos propios. Cuando terminaron, decidieron hacer una pequeña prueba afuera. Asmodeus encendió el cañón y un pequeño fuego artificial iluminó el cielo. Encantado con el resultado, Iruma propuso crear fuegos artificiales más grandes. Al día siguiente, en el patio, Asmodeus le dijo que el cañón estaba listo para lanzar los fuegos artificiales por todo el mundo demonio. Dos estudiantes comenzaron a burlarse de ellos diciendo que habían creado un nuevo contenedor de basura. Asmodeus les respondió que la basura era su madre. Mientras tanto, Kuo entró a un ático con la intención de destruir la escuela durante el festival. Al revelar su arma secreta, pensó que pronto transportaría a todos al más allá. De repente, Iruma apareció detrás de él y preguntó qué estaba haciendo en secreto. Sorprendido, Kuo quiso saber cómo lo había encontrado. Iruma le explicó que su anillo lo había guiado hasta el depósito, y Kuo recordó que lo mismo había ocurrido antes en el pasillo. Iruma le preguntó qué hacía en el ático. Kuo le dijo que era su base secreta y lo invitó a pasar. Explicó que el lugar solía ser un escondite para demonios que experimentaban con dispositivos ocultos. Iruma se preguntó si estaba haciendo lo mismo, pero Kuo abrió la ventana y dijo que solo estaba disfrutando la vista. Kuo le habló de su sueño de crear un mundo sin diferencias de poder mágico y dijo que estaba ansioso por ver ese sueño hecho realidad. A Iruma le encantaron sus palabras y Kuo continuó diciéndole que estaba feliz de haberlo conocido, asegurando que era distinto a todos los estudiantes que había visto antes. Iruma le respondió que también estaba contento de haberlo conocido y pensó que quizá algún día podría contarle su secreto de ser humano. Kuo explicó que había subido al ático para tener un momento a solas, pero ahora tenía ganas de ver los fuegos artificiales elevarse al cielo. Emocionado, Iruma sugirió participar en la competencia del festival para ganar el gran premio frente a todos. Estaba seguro de que podían lograrlo y le dijo que serían respetados en toda la escuela, además de subir sus rangos al mismo tiempo. Animado por la idea, Kuo aceptó, pero le pidió a Iruma que jamás revelara que tenía un escondite secreto. Al día siguiente, Iruma quiso saber dónde estaba Sullivan, ya que llevaba días sin aparecer. Ópera le dijo que Sullivan había desaparecido luego de una reunión con otros señores demonios, aunque volvería tarde o temprano. En la escuela, mientras los estudiantes se preparaban para el inicio del gran festival, Asmodeus explicó sus planes para encender los fuegos artificiales. Sin embargo, cuando invocó una llama para mostrarles el procedimiento, Clara decidió activar los fuegos artificiales de inmediato. Al verlo, Iruma intentó apagar el fuego sin éxito, así que Asmodeus los protegió enseguida. Aún así, solo se encendió una pequeña chispa y se dieron cuenta de que el cañón estaba vacío. Rápidamente comenzaron a buscar a Kuo, convencidos de que tenía el proyectil en su poder, pero no estaba en ningún sitio. Cuando empezaron a preguntarse dónde se había metido, Asmodeus insinuó que quizá se había escapado por ser un cobarde inútil. Mientras tanto, Kuo había regresado al ático con el proyectil del fuego artificial y estaba listo para destruir toda la escuela. Cuando cayó la noche, aplastó su collar mágico. En ese momento, el suelo tembló y un enorme escudo de vidrio descendió sobre la escuela. Dentro del edificio, Iruma intentó reunirse con sus amigos, pero chocó contra un escudo invisible. Al tocarlo, todos se dieron cuenta de que estaban atrapados dentro de muros ocultos. Iruma recordó que Kuo les había mostrado un escudo similar y pensó que él mismo podría haber levantado las barreras. Asmodeus intentó destruirlas con su espada de fuego, pero ni siquiera se astillaron. Entonces aseguró que Kuo llevaba mucho tiempo planeando ese día y que los había engañado a propósito antes de activar su plan. Iruma les dijo que sabía dónde podía estar y que iría a buscarlo de inmediato. Asmodeus se ofreció a ayudarlo a atravesar las barreras y comenzó a dibujar el plano de la escuela. Clara quiso ayudar también, así que invocó soldados de papel. Asmodeus los envolvió en llamas y los envió por los pasillos, explicando que los usaría para localizar los puntos donde estaban las barreras y guiar a Iruma a través del escudo. De inmediato, Iruma comenzó a correr. Al mismo tiempo, Kigo y Robin también estaban atrapados en un escudo. Para romperlo, Kigo lanzó un hechizo tan poderoso que tomó la forma de un dragón y atravesó la barrera. Sin embargo, esta comenzó a cerrarse de nuevo. Kigo pensó que había un enemigo dentro de la escuela y que planeaba atacar a los estudiantes, aprovechándose de la ausencia de Sullivan. Con determinación, disparó otro hechizo hacia la barrera y atravesó la abertura, llegando pronto a la oficina de expedientes, donde dijo que revisaría qué estudiante tenía suficiente poder mágico para levantar una barrera así. Mientras tanto, Kuo descubrió que los estudiantes estaban siendo guiados hacia el patio interior. Entonces, invocó un plano virtual y se preparó para conducir a todos a su perdición. Con un chasquido, su arma monstruosa descendió ante él, colocó la esfera dentro de la máquina y la activó, listo para aniquilar a todos. Pero pronto descubrió que Iruma se dirigía hacia su escondite y se preguntó cómo había logrado deducir que él era quien había levantado las barreras. Al llegar al ático, Iruma presionó la piedra oculta que revelaba la puerta secreta, pero al intentar entrar se encontró con otra barrera. La golpeó varias veces hasta que cayó dentro. Kuo
apareció frente a él y le dijo que había creado el escudo alrededor de la escuela. Mientras lo guiaba hacia una habitación interior, Iruma se asustó al ver el arma de Kuo. Le preguntó qué planeaba hacer con ella, y Kuo respondió que quería volar a todos en pedazos. Iruma, confundido, quiso saber por qué tenía que eliminar a todos. Entonces Kuo decidió contarle su historia de infancia. Cuando era pequeño, su familia descubrió que tenía muy poco poder mágico, y lo consideraron una vergüenza. Lo enviaron al jardín de los delincuentes, una especie de correccional para niños abandonados. Allí, todos los niños se burlaban de él, diciéndole que era más feo que la basura. Sin embargo, logró hacerse amigo de una niña, impresionándola con su escudo invisible. Pero un día, un grupo de abusivos le arrebató el pendiente mágico a la niña, y el líder lo lanzó hacia el río. Por suerte, Kuo logró salvarlo con su vidrio invisible, pero agotó todos sus poderes, así que cayó al agua. Su enamorada perdió la cabeza al ver eso y se fue del jardín para no volver jamás. Kuo le dijo a Iruma que no podía perdonarse por haber perdido a la chica que amaba, y que estaba dispuesto a destruirse a sí mismo y a todos solo para verla de nuevo. Lo obligó a tirarse al suelo y le confesó que su verdadero deseo era eliminar a todos en el mundo demonio. Al escucharlo, Iruma pensó que había perdido la cordura y entendió que debía detenerlo de inmediato. Cuando Kuo lo soltó, decidió contarle por qué quería destruir la escuela. Años atrás, luego de ser abandonado por su familia, intentó unirse a una banda local. Lo consideraban un chico problemático y quisieron echarlo, pero su líder apareció y le dijo que era especial, que tenía un deseo verdadero de hacer lo correcto. También le dijo que el mundo demonio había estado demasiado pacífico y que necesitaban comenzar una guerra otra vez. Desde entonces empezaron a planearla, y Kuo se inscribió en la escuela mientras esperaban el momento. Hasta que, un día, el líder le confesó que deseaba destruir a todos los líderes demonio para que los demonios sobrevivientes se lanzaran a una guerra total por el poder. Kuo le dijo a Iruma que había puesto explosivos dentro del cohete de fuegos artificiales y que planeaba ver el patio convertirse en un hongo de llamas gigante. Iruma quedó sacudido por su confesión. Kuo añadió que lo había dejado entrar al ático porque quería compartir esa vista con él, esperando que Iruma se sintiera triste y deprimido. Pero Iruma simplemente lo miró como si fuera un tipo cualquiera y empezó a apilar unas cajas. Sorprendido por su actitud, Kuo se preguntó por qué no estaba temblando de miedo. Iruma le respondió que estaba acostumbrado a sentir desesperación, pero había aprendido que ningún sentimiento podía robarle su tristeza, a menos que él mismo luchara para salir de ella. Trepa las cajas y logra sacar el cohete, diciendo que ya no seguiría siendo un cobarde. Con los explosivos por estallar, Iruma salió volando por la ventana y lo lanzó lejos usando un hechizo de nivel 1. Pero como su dragón no podía romper la barrera, Iruma decidió usar su hechizo más poderoso. Con toda la energía de su anillo, invocó un dragón mucho más fuerte, que se combinó en una gran bestia capaz de destruir finalmente la barrera. Mientras ascendía, explotó en unos fuegos artificiales hermosos, que dejaron a los estudiantes impresionados. Sin embargo, pedazos ardientes comenzaron a caer, listos para destruir la escuela. Por suerte, Sullivan apareció justo a tiempo y los congeló en el acto, para luego hacerlos girar en círculo y dispersarlos fuera de la escuela, provocando otra ronda espectacular de fuegos artificiales. Con la amenaza eliminada, Sullivan y el comité irrumpieron en el ático, listos para detener a Kuo. Sullivan decidió preguntarle si tenía algún cómplice, pero Kuo dijo que era el único culpable y que siempre había soñado con ver el mundo reducido a cenizas. Tras su confesión, decidieron llevarlo a una prisión donde quedaría encerrado para siempre. Cuando Iruma despertó, vio a Sullivan frente a él y se preguntó si el mundo había sido salvado. Sullivan le dijo que todo estaba en paz y que Kuo había sido arrestado por el control fronterizo demoníaco. Luego lo llevó a la ventana, donde Iruma vio que todos los estudiantes estaban esperando para verlo. De inmediato comenzaron a gritar su nombre, como si fuera un héroe local, porque sus padres eran todos unos inútiles sin nombre. Unos días después, cuando Iruma iba hacia la clase, un hombre misterioso apareció detrás de él y le pidió hablar en secreto en el patio. El hombre le dijo que estaba dispuesto a ayudarlo a volver al mundo humano antes de que descubrieran su secreto, y que su presencia podría iniciar una guerra en el mundo demonio. Le explicó que era la mejor forma de protegerlo, y que sus recuerdos de ese mundo serían borrados. Pero de pronto apareció Ameri, y para sorpresa de Iruma, descubrió que eran familia. El hombre era su padre, el líder del control fronterizo demoníaco. Ameri le dijo que Iruma era un chico especial, cuyas manos cálidas la llevaban a un paraíso lleno de tranquilidad. Le confesó que deseaba tener siempre sus manos cerca. Su padre pensó que sus palabras tenían sentido, así que aprobó que Iruma se quedara en el mundo demonio. A la mañana siguiente, mientras Iruma desayunaba, Sullivan le dijo que su anillo comenzaba a tener hambre y que necesitaba alimentarse con nuevos poderes. Tras decir eso, lanzó nueva magia dentro del anillo, diciendo que su energía había sido restaurada. Cuando Iruma se reunió con su grupo de amigos, Asmodus le dijo que quería convertirlo en su nuevo ídolo, pero Iruma pensó que era un perdedor horrible y le pidió que quitara su cara de su vista. Después de ser rechazado, Asmodus intentó recuperar algo de dignidad y se ofreció a llevar la mochila de Iruma, pero él le respondió que su cara era demasiado fea incluso para ser su asistente. Al mismo tiempo, Clara intentaba ocupar ese lugar, rogándole con su frase mágica. El corazón de Iruma se ablandó y le dio el honor de ser su asistenta por el día. Ella celebró como si hubiese ganado la lotería. En la clase,
Kigo anunció que pronto tendrían un examen final, y como creía que eran todos unos idiotas, les dijo que esperaba que fallaran, porque su trabajo mal pagado no le alcanzaba y esperaba que lo despidieran para poder ocupar un puesto como asistente del rey demonio. En otra aula, la profesora empezó a explicar magia de transformación y les pidió que lanzaran un hechizo sobre una rana para cambiar su apariencia. Decidiendo empezar por el más perdedor de todos, llamó a Iruma para que intentara primero. Al ponerse frente a la clase, se dio cuenta de que su anillo, su vergonzoso truco, estaba a punto de quedar expuesto, pero logró forzar el anillo y lanzar un hechizo que volvió la rana completamente negra. Sus amigos comenzaron a festejar a pesar de que había hecho trampa. Después de la clase, Iruma y sus amigos se dirigían a la cafetería cuando Asmodus le preguntó qué quería almorzar. En ese momento, el demonio apareció desde su anillo. Iruma recordó que la última vez que estaba hambriento había absorbido todos los poderes de los demás. Temiendo que devorara su mano, Iruma intentó sacárselo de encima, pero estaba pegado como si fuera pegamento. Mientras intentaba correr hacia Sullivan, el demonio le dijo que en realidad no tenía hambre. Iruma quedó en shock al descubrir que podía hablar. Para colmo, incluso el demonio empezó a entrar en pánico cuando unas chicas lo vieron hablando solo. Una de ellas se preguntó si Iruma era el nuevo raro de la escuela, y él huyó de inmediato. Sentado en una sala tranquila, el demonio le explicó que era la encarnación del anillo, aunque no sabía por qué podía hablar en japonés corriente. Le dijo que ahora podía procesar sus propios pensamientos y emociones, y comenzó a gritarle que era un perdedor horrendo e inútil, que ni siquiera sabía usar su propio anillo mágico. Le dijo que Iruma había perdido todas sus neuronas al hacerlo gastar todos los poderes de Sullivan durante el ataque de Kubo. Cansado de su amo idiota, el demonio declaró que a partir de ese momento retendría sus poderes y revelaría su vergonzosa incompetencia a todos. Desesperado por mantener su secreto, Iruma le pidió que le diera consejos útiles para controlar su magia. El demonio le explicó que la mejor forma de aprovechar todo su poder era tener un deseo fuerte de usarlo, y que con una imaginación poderosa él podría convertirse en el humano más fuerte del mundo. Para ponerlo en práctica, le dijo que lanzara un hechizo de transformación y lo convirtiera en un príncipe encantador para atraer a todas las chicas. Con algo de valor, pero poca imaginación, Iruma lanzó un hechizo y lo transformó en un monstruo feo y tuerto. Al ver que el hechizo falló, el demonio le dijo que era tan inútil como su cara horrible y que debería abandonar la escuela para trabajar como granjero en una isla olvidada. Dicho eso, decidió llamarse a sí mismo Alred, inspirado en lo feo y tonto que le parecía Iruma. Mientras tanto, Ameri se preguntaba si el chico feo que había visto en un concierto nocturno era Iruma, pero enseguida pensó que el hombre de sus sueños no tendría tiempo para asistir a algo tan tonto. Pero al mismo tiempo, su torpe enamorado intentaba demostrarse a sí mismo que podía mejorar, así que decidió lanzarse un hechizo de transformación. Solo logró cambiar el color de su uniforme. Alred le dijo que le faltaba imaginación de calidad y le sugirió intentar un atuendo más llamativo. Iruma se concentró y con toda su imaginación lanzó un hechizo que llamó la atención de Ameri justo en el peor momento. Lo encontró vestido con un traje de mujer. Horrorizada al descubrir que su enamorado era un torpe, empezó a gritar como si hubiera visto un fantasma. Cuando Iruma intentó explicarle que el anillo le había dicho que cambiara de atuendo, Ameri le gritó que era un raro repugnante y salió corriendo. De camino a casa, Iruma pensó en cómo podría explicarle que solo estaba practicando magia de transformación. Creyó que su suerte se había acabado y que ella vomitaría la próxima vez que lo viera. En ese momento, Alred salió nuevamente del anillo y se burló de su cara tonta. Desesperado por recuperar su confianza, Iruma le pidió que se mostrara ante Ameri, pero Alred dijo que tenía miedo de presentarse ante cualquiera. Sin embargo, Iruma temía que Ameri lo viera como un para siempre, así que le rogó a Alred que se revelara ante ella. Deseando descubrir por qué Alred podía hablar, Iruma fue a ver a Sullivan a su oficina, pero Sullivan le dijo que era imposible que el anillo hablara, ya que había sido creado como un artefacto mágico únicamente para almacenar poder. Cuando Iruma insistió, Sullivan le dijo que estaba perdiendo la cabeza. Entonces, Ópera llegó para acompañarlo a su habitación, pensando que Iruma necesitaba dormir para resetear su cerebro, y decidió cantarle una canción de cuna hasta que se durmiera. Al día siguiente, Iruma comenzó a buscar pistas en la biblioteca, esperando descubrir. Iruma quería descubrir cómo el anillo podía hablar, pero pronto se dio cuenta de que Alred no tenía recuerdos del pasado. Solo había comenzado a tener conciencia después de chocar con Kuo en el pasillo. En ese momento, Iruma entendió que Alred había obtenido conciencia plena solo después de que su rango aumentara. De inmediato salió de la escuela emocionado por haber descubierto la razón por la que Alred podía hablar. Pensando en su crecimiento, Iruma le dijo que comenzaría a subir su rango hasta lo más alto para que siguiera evolucionando. Pero Alred le respondió que eso solo haría que todos prestaran más atención a su horrible cara. Al comprenderlo, Iruma decidió mantenerse en su rango actual y evitar cualquier atención innecesaria. Al día siguiente, Ameri comenzó a recordar su cómic romántico favorito, ese que Iruma siempre le leía. Con miedo de perder a su enamorado, se preguntaba por qué Iruma se había vestido como un repugnante. Estaba tan desesperada por sus pensamientos que casi pierde la cabeza. Cuando un miembro de su equipo intentó avisarle sobre una reunión importante, ella pensó que él también estaba tomando el mismo desagradable camino que Iruma.
Iruma y comenzó a gritarle hasta que reaccionó, pero el pobre tipo ya se había hecho pis del susto. Para despejarse, Ameri salió de la oficina, pero seguía recordando a su enamorado vestido como... Aún así, se preguntaba por qué empezaba a enamorarse aún más de él, pero ahora ni eso funcionaba. Sospechó que tal vez era porque él era humano, pero enseguida reconoció que Iruma era una persona increíble, aunque tuviera un rostro horrible. Quería descubrir la verdad, así que pensó en verlo y preguntarle por qué había decidido vestirse como un si ya era feo de por sí. Mientras tanto, una chica intentaba vestir a Iruma con ropa de mujer para promocionar su carrera musical, tan muerta como su extraño rostro. Cuando Iruma le dijo que no quería humillarse, ella respondió que pensaba usar su cara para promocionar su música en todo el inframundo. Intentó ponerle el vestido, pero él la empujó y ella cayó al suelo. Iruma casi cae encima de ella, pero enseguida notó que Ameri estaba frente a él. Pensó que estaba oficialmente acabado. Al ver la escena, Ameri llegó a la conclusión de que su enamorado no era más que un perdedor repugnante y lo amenazó con expulsarlo a otro mundo. Lo agarró y se lo llevó arrastrado. Ya en su oficina, le dijo que no tenía intención de juzgar sus gustos desagradables, sino que quería hablarle sobre su grupo de artefactos mágicos. Le explicó que, como el único miembro senior del grupo había sido arrestado por su crimen, el club quedaría suspendido hasta encontrar un nuevo líder. Mientras tanto, los demás serían asignados temporalmente a otros clubes y necesitarían una carta de recomendación de los presidentes de esos grupos. Decidió mandar a Asmodeus al grupo de magia nueva, para que Iruma pudiera mantenerse lejos de su cara llorona y asquerosa. A Clara la mandó al grupo de juegos porque era demasiado tonta para cualquier otro. Cuando Iruma preguntó en qué grupo estaría él, Ameri estampó el pie en el suelo y anunció que lo había asignado al consejo estudiantil. Antes de que pudiera reaccionar, lo presentó oficialmente ante los demás estudiantes. Iruma sintió que sus planes de pasar desapercibido habían muerto para siempre. A la mañana siguiente, Iruma se despertó en medio de una rutina militar y creyó que estaba en un cuartel. Cuando llegaron a la oficina de Ameri, ella empezó a gritarles por verse inútiles y desordenados. El resto del día, Iruma lo pasó cargando papeles y escapando de monstruos que parecían salidos del infierno. Al día siguiente recibieron a los alumnos, e Iruma casi se desmaya de tanto gritar. En la hora del almuerzo, encontró un pedacito minúsculo de comida en su plato. Ameri anunció que había comenzado la semana de la luna roja, y que durante esos días todos los demonios debían comer lo mínimo para valorar su resistencia física. Como Iruma era un fanático de la comida, empezó a llorar por sí mismo al darse cuenta de que no probaría ni uno de los buenos platos de la cafetería. Un estudiante senior lo obligó a sentarse derecho, y Ameri lo llamó débil. Ameri explicó que todos los miembros del consejo debían ser ejemplo para los demás. Mientras lo decía, saltó y golpeó a un demonio en la cabeza, avisando que estaba en un ciclo maligno. Iruma recordó lo que Asmodeus le había dicho, que los demonios se volvían agresivos durante ese periodo de estrés y solían ser atados hasta que pasara. Cuando Ameri se fue, Iruma se dio cuenta de que estaba completamente enamorado de ella. Como Iruma llevaba días sin volver a casa, Sullivan decidió llevarle un carrito lleno de regalos, pero Ameri le cerró la puerta en la cara. Le dijo que sacara su rostro gordo de ahí. Ya a solas con Iruma, Ameri le aclaró que solo quería que leyera su cómic romántico favorito con su atuendo normal, porque con el uniforme del consejo parecía un empleado inútil. Después de leerle, Ameri se emocionó pensando que su boda sería como un cuento de hadas, pero al tomar el té, la taza se rompió en el piso, algo que le pareció muy extraño. Unos días después, durante la rutina matutina, Iruma corrió como un profesional y terminó la carrera sin ser devorado por los monstruos. Sin embargo, cuando se sentaron a almorzar, Iruma se dio cuenta de que seguía siendo la misma comida triste y asquerosa de siempre, pero decidió comerla igual, mientras Ameri lo observaba intentando encajar. En ese momento, por el sistema de altavoces, anunciaron que ella estaba siendo llamada a la sala de preparación, aunque sintieron que la voz era desconocida. Aún así, ella les dijo que iría a ver de qué se trataba, y comenzó a retirarse. Al bajar las escaleras, se alegró de que Iruma por fin estuviera encajando y pensó en convertirlo en un miembro permanente del consejo. Poco después, llegó a la sala de preparación preguntándose quién la había llamado. Al ver a un desconocido en el suelo, intentó ayudarlo, pero él la había atraído a una trampa y le roció la cara con un perfume misterioso. En su oficina, mientras los otros miembros intentaban ordenar el lugar, un estudiante apareció para decirles que él no había llamado a Mary, pero sospechaba que había sido atraída a una trampa. De inmediato corrieron a la sala de preparación y la encontraron inconsciente. Mientras intentaban entender si se había enfermado, ella empezó a pedir algo con lo que cubrirse, porque el perfume claramente le había reiniciado el cerebro. Sin embargo, todos los chicos pensaron que se veía atractiva. Al caminar por el pasillo, todos los estudiantes notaron que ella se había convertido en alguien completamente distinta. Iruma se preguntaba quién le había lanzado un hechizo y alcanzó a ver una figura desvaneciéndose entre las sombras. Dentro de una sala privada, un profesor comenzó a preguntarle a Mary cosas sobre ella, pero al responder todas sus preguntas se dieron cuenta de que el hechizo no había afectado su memoria. Aún así, cuando decidió disculparse por ser tan violenta y por tratar a sus miembros como soldados preparándose para una guerra, todos quedaron impactados, porque ella jamás se disculpaba ni se sentía mal por nada. Kigo les explicó a los chicos que Ameri estaba bajo un hechizo psicológico y que
sería casi imposible romperlo. El profesor les dijo que solo ella podía romperlo y que la única forma era que siguiera realizando sus actividades normales. Pero al escucharlo, todos pensaron que ella estaba completamente perdida, más cerca de quedar como un vegetal que de recuperar la cordura. Aún así, juraron encontrar al culpable y castigarlo por su crimen. Poco después, Kigo les dijo que disolvería el consejo escolar si no lograban devolver a su líder a la normalidad. Pensaba que no servían de nada si ni siquiera podían manejar sus propios problemas y no estaba dispuesto a mantenerlos como una molestia para la escuela. Al día siguiente, cuando Amerie retomó sus funciones, los chicos la saludaron como siempre, pero en lugar de ordenarles el entrenamiento matutino, los invitó a desayunar como si fuera una ama de casa retirada. Mientras bebían todo su jugo, se dieron cuenta de que era mucho más dulce y agradable de lo que imaginaban, aunque uno se preguntaba si ella se quedaría así para siempre. Más tarde ese día, mientras ella sellaba cartas como una niña que usa un bolígrafo por primera vez, sabían que estaban arruinados y que su trabajo en el consejo se estaba viniendo abajo. Esa noche, tras terminar su rutina diaria, Amerie les preguntó si ya estaban cansados, pero ellos le respondieron que su cara horrible era justo lo que el doctor recetaba. Halagada, decidió irse y en cuanto salió, los chicos se desplomaron del cansancio. Amerie era la líder más inútil desde que perdió la cabeza, pero los miembros del consejo temían decirle la verdad, porque eso podría hacerla renunciar y dejarlos a ellos totalmente inútiles y sin trabajo. Así que acordaron seguir haciendo su trabajo y jamás decirle la verdad. Al volver a la oficina, se dieron cuenta de que había un intruso dentro. Cuando entraron, encontraron al patético y desagradable Ronobe, presidente de otro grupo. Al ver a Mary, decidió desafiarla a una elección de disolución, esperando robarle su puesto como presidenta del consejo. Para demostrar que hablaba en serio, les mostró una ridículamente larga lista de firmas que ya había conseguido para su petición. Al acercarse más a Mary, le dijo que había esperado este momento por mucho tiempo, pero que antes no había tenido el valor de desafiarla. Como opción de retiro, le ofreció un lugar especial, pero Iruma lo golpeó, haciendo que ella cayera y se enamorara al instante. Al darse cuenta de que estaba en desventaja numérica y podían golpearlo fácilmente, Ronobe salió corriendo. Una vez que se fue, los miembros del consejo saludaron a Iruma por enfrentarlo, aunque tembló como un cobarde asqueroso. Sin embargo, al día siguiente, Ronobe comenzó su campaña presidencial para conseguir apoyo, pero todos pensaban que era demasiado feo para su propio bien. Aún así, cuando prometió cancelar las clases y convertir todos los días en feriados, los estudiantes perezosos comenzaron a apoyarlo. Mientras tanto, Amerie intentaba hacer campaña por su propio puesto, pero estaba demasiado asustada para leer siquiera su propio discurso, y todos sabían que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Uno de los miembros, Johnny, les dijo que estaban claramente en desventaja y que ya no tenían ninguna oportunidad de ganar la elección. Aún así, intentaron darle falsas esperanzas, y otro miembro se ofreció a traerle una bebida para que siguiera repitiendo sus tonterías hasta que todos se desmayaran del aburrimiento. Pero Iruma pensó en una nueva idea y decidió llamar a Asmodeus y a Clara para pedirle su... Después de terminar la llamada, Iruma pensó en convocar a Kigo para pedir ayuda, pero sabía que Kigo lo destruiría por completo. En ese momento se asustó al sentir una mano misteriosa en su espalda, pero se dio cuenta de que era Mary. Le llamó la atención que se viera tan fuera de lugar, como un gato en el agua, y ella le dijo que quería hablar con él en privado. Dentro de la oficina, Iruma comenzó a preguntarse qué quería decirle, pero justo entonces apareció Al regresando de su descanso. Le dijo que Mary estaba perdidamente enamorada de él y le sugirió que diera el primer paso para confesarle sus sentimientos. Sin embargo, Iruma era demasiado cobarde para confesar algo así, aunque se alegraba de ver a Al de nuevo. Aún así, Al pensó que su cara era horriblemente inquietante, así que le dijo que cerrara su asquerosa boca y lo acusó de dejarlo de lado por una nueva belleza. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Iruma se disculpó por romper el código de los bros y le preguntó cómo podía romper el hechizo de Amerie. Al le explicó que el hechizo estaba casi roto, pero que el hilo mágico que lo sostenía estaba atascado en algo y que solo un desencadenante podría devolverle sus sentidos. Entonces escucharon un golpe en la puerta y Al desapareció, temiendo ser visto. Amerie entró a la oficina pareciendo su antiguo yo, pero Iruma, incrédulo, notó que su voz horrenda la delataba, así que entendió que seguía siendo la misma debilucha. Iruma le preguntó por qué intentaba volver a su antiguo comportamiento y si sus neuronas se habían ido de vacaciones. Ella le contó que pensó que cambiarse el peinado como una estrella de rock podría traerla de vuelta a la normalidad, porque estaba asustada de perder las elecciones y dejar a todos inútiles y sin trabajo. Cuando Iruma intentó decirle que estaba haciendo un gran trabajo, ella respondió que solo era una figura decorativa y sabía que todos habían estado cubriendo sus fallas. Le confesó que amaba a los miembros del consejo estudiantil, porque siempre le habían demostrado lealtad y nunca la habían abandonado. Todo eso la hacía temer decepcionarlos durante la elección y la había llevado a querer renunciar. Dijo que le importaba la escuela y que al darse cuenta de que era una carga para todos, pensó que lo más adecuado era renunciar antes de que todos empezaran a odiarla. Su nuevo deseo era volver a ser una estudiante normal y tener momentos de té con Iruma. Mirándolo fijamente, le confesó que quería estar con él para siempre y seguirlo a todos lados, pero Iruma no quería convertirse en padre de nadie, así que le dijo que recordara
sus ambiciones y que hiciera lo que la hiciera feliz, excepto seguirlo como un espíritu pegajoso. Le explicó que cumplir sus sueños era el único camino a la verdadera felicidad y que eso siempre la haría especial. Después de escuchar su discurso inspirador, ella se animó y prometió dar lo mejor de sí en la elección. Sellaron un renovado sentimiento de amistad, estrechando las manos. El día de la elección, el presentador presentó a Mary y a Ronobe, pero con solo verla todos notaban que a Mary estaba perdida y que su hilo mágico seguía atorado, sin un desencadenante para liberarlo. Cuando presentaron a Ronobe, una luz cegadora resaltó su presencia dominante y los estudiantes comenzaron a vitorearlo como si fuera un concierto de Taylor Swift. Al terminar su presentación, anunció que sus intenciones no cambiaron. Convertiría cada día en un feriado y organizaría una fiesta en la oficina del director todas las tardes. Los estudiantes, una panda de demonios vagos, comenzaron a gritar su nombre. Ante eso, los miembros del consejo asumieron que a Mary estaba acabada, y Johnny aseguró que Ronobe debía ser quien le lanzó el hechizo, ya que apareció justo cuando ella perdió la cordura. Cuando llegó el turno de Mary, su voz era tan débil que parecía inexistente. Al considerar rendirse, recordó las manos de Iruma y su consejo de ser valiente y aferrarse a sus ambiciones. De pronto, las voces en su cabeza se silenciaron. Se llamó a sí misma una cobarde patética que creía que renunciar era su única opción. Aún así, estaba feliz de haber conocido a Iruma. Golpeó el micrófono con furia y declaró su deseo de cumplir sus ambiciones. Los estudiantes la miraron con sorpresa, preguntándose si había recuperado la cordura. Entonces, les explicó que su deseo de seguir como presidenta se debía a todas las expectativas puestas sobre ella, y gritó su intención de convertir la escuela en la mejor de su mundo. Les ordenó sentirse orgullosos de sus propias ambiciones y cumplirlas sin importar qué. Cuando les gritó que sacaran la cabeza de su trasero, el hechizo finalmente se rompió. Los estudiantes comenzaron a gritar su nombre, y hasta Ronobe entendió que había perdido su única oportunidad. Mientras a Mary intentaba reorganizar sus pensamientos, vio a Iruma entre un destello y se enamoró de él de inmediato, deseando que estuviera a su lado para siempre. Después de la elección, Ronobe comenzó a llorar por su derrota y porque ahora tendría que disolver su grupo. Johnny lo acusó de haber lanzado el hechizo sobre a Mary, pero él juró que era tan inocente como una paloma. Justo en ese momento, apareció Iruma con sus amigos, anunciando que había atrapado al asqueroso que había lanzado el hechizo. Apenas descubrieron quién era, Asmodeus explicó que lo habían encontrado dentro de su cueva preparando un nuevo perfume para usarlo otra vez en Mary. Cuando Johnny le exigió que dijera por qué le lanzó un hechizo, el sujeto le gritó que apartara su cara de muerto y confesó que era el fan número 1 de Mary. Siempre había estado enamorado de ella y deseaba ser reconocido como su mayor admirador. Dijo que había estado en primera línea durante las elecciones y que siempre había querido verla hacer el papel de damisela en apuros. Aseguró que solo estaba satisfaciendo su obsesión y que lo haría de nuevo si tuviera la oportunidad. Al darse cuenta de que era un completo, Mary ordenó a los miembros del consejo que lo expulsaran de inmediato. Con ese raro fuera del lugar, Mary agradeció a Iruma y a sus amigos por su apoyo y le pidió a Ronobe que se uniera al consejo, pero los chicos casi se desmayan del susto. Cuando Mary llamó a Iruma, le dijo que había superado su entrenamiento como miembro del consejo y le preguntó si quería convertirse en un miembro oficial o volver a su grupo del aparato mágico. Iruma le dijo que podía quedarse con su grupo, que él se retiraba temprano. Aunque consideraba que el tiempo con ellos había sido invaluable, le explicó que quería seguir sus propias ambiciones y que apoyaría el regreso de Kuro para mantener el liderazgo justo. Para ser justa, a Mary les mostró su permiso oficial, donde decía que podían regresar a su grupo al día siguiente. Para entonces, ella ya había retomado sus tareas y ordenaba a su pobre consejo que gritaran. Esa noche, después de una llamada amistosa, Alacrit apareció ante Iruma y le dijo que a Mary seguía enamorada de él. Mientras tanto, en su oficina, Mary estaba completamente enamorada de Iruma e imaginaba su boda estilo Cenicienta. Se preguntaba si él había notado lo nerviosa que estaba en la llamada, aunque él era demasiado tonto para entender todas las señales verdes que ella le daba, y concluyó que realmente estaba enamorada. Decidió una nueva ambición, atraerlo a su mundo. Unos días después, Iruma decidió invitar a Asmodeus y Clara a su casa. Durante toda su vida humana nunca había podido invitar amigos, porque siempre estaba trabajando sin descanso para sus padres desagradecidos. Por primera vez estaba emocionado y esperaba que ellos quisieran ir, pero de repente se puso ansioso, temiendo que rechazaran su invitación. Apareció de golpe y lo asustó tanto que Iruma terminó enviando los mensajes antes de estar listo. Aún así, ambos aceptaron y ya no había vuelta atrás. Iruma se puso más nervioso y decidió limpiar todo, mientras Ale pensaba que estaba ya totalmente domesticado. El timbre sonó y los recibió. Al entregarle sus regalos, Iruma se asustó al descubrir que el coco de Clara era básicamente una fruta viva. En poco tiempo se prepararon para cenar y todos le dieron la bienvenida a Iruma por su duro trabajo en el consejo estudiantil. Después de comer, Ópera sugirió jugar un juego para ayudar a la digestión y les mostró la nueva consola que había comprado. Al ver que era un juego de baile, Iruma pensó que sería coronado como el nuevo Michael Jackson, pero el anfitrión virtual anunció que ganaría quien obtuviera la puntuación más alta. Cuando empezó el juego, todos bailaron como gusanos encerrados en una caja. Al finalizar, Ópera quedó primero con más de 60 millones de puntos.
puntos, mientras Sullivan quedó último. Él sabía que pronto lo considerarían un viejo feo listo para retirarse, y que su reputación como poderoso señor demonio quedaría hecha trizas. Pensó que no tendría otra oportunidad de impresionarlos, así que sugirió que hicieran un paseo por la mansión en un juego llamado Desfile Oscuro, para demostrar que no temían a la oscuridad. Empezaron a caminar por las zonas más inquietantes de la mansión. Iruma recordó haber jugado algo similar en el mundo humano y pensó que se trataba de una prueba de valentía. Asmodeus lo consideraba una tontería, pero esperaba encontrar un monstruo al final. Como no había trampas ni monstruos preparados, Opera le preguntó a Sullivan cómo pensaba asustarlo. Sullivan le dijo que tenía un pequeño truco preparado. Fingió ver un monstruo y les advirtió que no se movieran antes de correr hacia la oscuridad. En ese momento escucharon un rugido y vieron a un demonio con un disfraz de Halloween aparecer frente a ellos. Sullivan había vestido a su bestia mágica con un disfraz y le había ordenado hacerse pasar por un monstruo de Halloween para que él pudiera fingir destruirlo y recuperar un poco de honor. Sin embargo, cuando intentó presumir su poder, Asmodeus y Clara aparecieron frente a él, decididos a enfrentarlo de inmediato. Asmodeus invocó a su dragón y Clara llamó a su propia bestia, pero era una criatura fea y repugnante que ni siquiera podía espantar las moscas de su propia cola. Al esquivar las llamas del dragón, la visión del monstruo repugnante de Clara asustó tanto al falso monstruo que salió corriendo directo hacia el portal. Con el monstruo fuera del camino, decidieron continuar su recorrido por la mansión. Mientras avanzaban hacia el final del pasillo, Sullivan empezó a preguntarse cómo podría salvar lo que quedaba de su reputación muerta y enterrada. Temeroso de que descubrieran sus fotos llorando como un bebé, decidió pedirle ayuda a Opera para cambiar su mala suerte, y Opera aceptó ayudarlo. Al llegar al final del pasillo, un monstruo apareció ante sus ojos, y su poderoso rugido casi hizo volar a Iruma. Sin embargo, Asmodeus apareció para protegerlo, y ordenó a su dragón lanzar una llamarada que atravesó al monstruo sin hacerle nada. Sullivan entonces se dio cuenta de que Opera solo estaba proyectando un monstruo. Aprovechando la oportunidad para impresionar, comenzó a arder con toda la energía de su cuerpo, diciendo que protegería a todos hasta su último aliento, y de alguna manera fue el discurso más genial que Iruma había escuchado. Sullivan se elevó por los aires y voló hacia el monstruo con una patada, pero Opera cerró el proyector en ese instante, haciendo parecer que su patada lo había destruido. Con el monstruo desaparecido, encontraron un cofre del tesoro. Al abrirlo, Iruma descubrió unas frutas hermosas y pensó que Opera las había guardado como recompensa. Sin embargo, Sullivan decidió llevarse todo el crédito y dijo que él mismo las había preparado como regalo por llegar a lo más profundo del desfile oscuro. Pero todos vieron a través de su mentira y comenzaron a agradecerle a Opera, dándose cuenta incluso de que el monstruo era solo una proyección. Mientras cenaban, Iruma pidió a sus amigos que se quedaran con él unas horas más, temeroso de volver a su pequeño y deprimente mundo una vez que se fueran. Ellos aceptaron quedarse, ya que sus propios hogares tampoco eran mejores. Vivían en chozas horribles donde cualquiera estaría feliz de tener un poco más de espacio sin ellos. Dentro de su habitación, Iruma se preguntaba qué podían hacer todos juntos, porque ni siquiera él había imaginado que llegarían tan lejos. Pero Asmodeus comenzó a recorrer el lugar por su cuenta y conseguiría exactamente el mismo despertador que Iruma para levantarse a la misma hora que él. Incluso Iruma se asustó por ese nivel de obsesión. Poco después comenzaron a saltar en su cama y estaban felices de jugar juntos. Iruma nunca había tenido un momento así antes y ni siquiera en el mundo humano había imaginado vivir algo así. Por eso deseó poder preservar ese momento para siempre. Esa noche, después de que se fueron, Iruma decidió agradecerle a Sullivan por ser un mejor abuelo que sus horribles padres y le dijo que había tenido una gran noche gracias a sus torpes intentos de demostrar que era alguien importante. Cuando Iruma se retiró a su cuarto, Sullivan empezó a decir que era el mejor nieto del mundo y que estaba feliz. Cuando Iruma intentó dormir, Alacrit apareció ante él, preguntándole por qué se veía tan cansado. Iruma le dijo que había pasado un gran momento con sus amigos y que cada vez le estaba tomando más cariño al mundo demoníaco. Alacrit preguntó si también le había gustado trabajar con el consejo estudiantil, y aunque Iruma dijo que había ganado experiencia, aún no podía entender cómo Amri había recuperado la cordura. Prometió aprender más sobre los monstruos para descubrir todos los secretos a su alrededor, pero mientras caía dormido, Alacrit pensó en darle un empujón a su descubrimiento, así que lanzó un hechizo de ciclo maligno y cambió de personalidad, convirtiéndolo en la versión masculina de Mean Girls. A la mañana siguiente, cuando Sullivan y Opera llegaron con té fresco del día anterior, Sullivan le dijo a Iruma que el desayuno estaba servido, pero Iruma no estaba de humor para sus tonterías y le dijo que saliera de su habitación antes de que le diera una patada voladora que le partiera la cara. Incluso Opera dejó caer su taza del susto. Pronto, Iruma estaba desayunando y Opera se preguntaba qué se había apoderado de él, mientras Sullivan pensaba que el consejo estudiantil intentaba ponerlos en contra. De camino a la escuela, sus amigos lo saludaron como si fuera un señor, pero él no tenía paciencia para nada. Al entregarle su bolso a Asmodeus, le dijo que lo considerará el honor más grande de su vida inútil. Asmodeus, emocionado, pensó que era el mejor día de su vida y prometió proteger el bolso como si su vida dependiera de ello. Iruma le dijo a Clara que se estaba convirtiendo en una buena mujer. En ese
instante ordenó su carruaje. Al oírlo, Asmodeus y Clara empezaron a preguntarse si Iruma se había levantado con el pie equivocado, pero aún así subieron al carruaje cuando los llamó. Cuando llegaron a la escuela, decidió caminar como si fuera el dueño del lugar, y con un solo movimiento de su mano hizo que todas las chicas perdieran completamente la compostura. Dentro de la clase, Iruma estaba recibiendo un trato presidencial que solo los más top G podían tener, y todos los estudiantes se preguntaban cómo Iruma se había convertido de la noche a la mañana en un tipo malvado cuando un estudiante llamado Jax le preguntó a Clara por qué Iruma estaba irreconocible. Asmodeus les dijo que Iruma estaba pasando por su ciclo maligno, algo que normalmente solo les ocurría a los demonios. Justo entonces, Iruma le dijo a Clara que estaba empezando a sentir frío y le indicó que al hacerlo, todos los chicos se dieron cuenta de que Iruma estaba dentro del 1% de los top Y. Cuando Asmodeus intentó ofrecerle una toalla para darle más calor, Iruma notó que un olor terrible proveniente del pasillo estaba arruinando su paraíso de lujo. Al toparse con los idiotas que estaban tirando basura en su territorio, los tipos les dijeron que la basura era una ofrenda y huyeron de inmediato. Mientras los demás ya contaban sus pérdidas, Iruma activó su anillo y lanzó una enorme llamarada monstruosa sobre la basura, asustando a todos. Iruma les dijo que eran los estudiantes más poderosos y de mayor rango en toda la escuela, pero aún así los estaban tratando como basura inútil. Les dijo que había llegado el momento de reclamar su lugar en la cima de la escuela y exigir el respeto que merecían. Mientras tanto, dentro de la escuela, un grupo de estudiantes mayores comenzó a llamar a Iruma un perdedor repugnante y débil que había sido expulsado del consejo estudiantil por ser demasiado inútil para hacer algo. Pero justo en ese momento, Iruma chocó a propósito con uno de ellos y todos se asustaron al ver a los estudiantes del grupo de los inadaptados. Cuando Asmodeus intentó quemarle la cara, Iruma le dijo que eso arruinaría su foto navideña si se quedaba sin rostro. Pero al mirarlo directamente a los ojos, le dijo que de todos modos era tan feo que arruinaría cualquier foto familiar. Luego se fueron. Dentro de la oficina de profesores, Iruma le dijo a Kalego que estaba exigiendo un cambio de aula, diciendo que su cueva se había convertido en un basural y que las paredes estaban empezando a deteriorarse, como una casa embrujada del siglo XIX. Kalego se preguntó cómo se le ocurría la idea absurda de que ellos siquiera eran considerados estudiantes reales en primer lugar, pero a Iruma no le importaba y exigió saber por qué los separaban del resto de los alumnos. De inmediato, Kalego invocó el libro de registros y empezó a leer todas las conductas agresivas y repugnantes que habían causado que fueran enviados a la clase de inadaptados. Al darse cuenta de que todo era verdad y que realmente eran un grupo de inadaptados, Iruma explicó que el olor de la basura era inaceptable y exigió ser trasladados al Salón del Rey, dejando a todos en shock. Ese salón era un aula abandonada y cerrada que había pertenecido al mismísimo rey Dérquila antes de desaparecer hacia un nuevo mundo. En honor a su memoria, la sala se consideraba prohibida y había estado cerrada durante décadas. Para rechazar su petición, Kalego le dijo que volviera a su cueva y cerrara su sucia boca como todos los demás inútiles, pero Iruma no estaba dispuesto a dejarse pisotear. Se enfrentó a Kalego usando el poder de su anillo y le dijo que presentaría un permiso firmado por todos los miembros del profesorado, lo suficiente para permitirles acceder al Salón del Rey. Convencido de que era una tarea imposible, Kalego le dijo que debía entregar la lista en 3 días. Iruma le estrechó la mano aceptando el desafío y prometió lograrlo. En el pasillo, los estudiantes comenzaron a preguntarse cómo convencerían a todos los instructores de aceptar su solicitud y pensaron que era imposible, pero Iruma creía que podía lograrlo, así que los llevó al Salón del Rey. Al observarlo, Iruma les dijo que debían crear un deseo dentro de sí mismos y convertirse en candidatos a ser los orígenes demoníacos. Les dijo que la única forma de ganarse el respeto de la escuela era ocupar ese salón, algo que todos consideraban completamente imposible. Como ese salón tenía todo lo que siempre habían soñado, Iruma les dijo que se convertirían en los estudiantes más reconocidos de toda la escuela si lo lograban. Cuando comenzaron a preguntarse qué plan usarían, Iruma les dijo que persuadirían a todos los instructores uno por uno. Al día siguiente, Iruma y Jazz fueron a ver a Kalego. Cuando este preguntó qué querían, Iruma empezó a molestarlo con su contrato de bestia y le dijo que sellara su solicitud ya que él era su amo. Pero lo único que Kalego quería hacer era patearle el trasero, así que Iruma intentó robarle el sello de invocación. Sin embargo, Jazz había estado esperando exactamente esa distracción. Su habilidad secreta era la visión de rayos X, que le permitía ver y encontrar la mejor forma de robar sin que su víctima lo notara. Usaba unos anillos misteriosos que solían alertar a sus víctimas, así que siempre extendía sus dedos para reducir el sonido, permitiendo que se movieran como serpientes. En ese instante robó la posesión de Kalego. Al darse cuenta del éxito, Iruma le dijo a Kalego que lo dejaría pasar por su fea cara, pero justo cuando se iban, Kalego lo llamó. Temiendo que los hubieran descubierto, Iruma y Jazz se quedaron completamente quietos. Sin embargo, Kalego solo estaba interesado en recuperar el sello y les ordenó devolverlo antes de irse. No se dio cuenta de que su diario había desaparecido, y Jazz estaba feliz porque se estaba convirtiendo en un carterista profesional. Poco después, le mostraron el libro a una instructora aterrada, quien descubrió que contenía todos sus encuentros secretos con Kalego. Temerosa de que sus secretos fueran revelados, Jazz le dijo que estampara el formulario
formulario de permiso a cambio del diario, así que lo selló de inmediato, y los chicos celebraron haber conseguido su primer sello oficial. Al mismo tiempo, Clara y Schneider vieron a otra instructora en la biblioteca. Esperando que no se asustara por sus horribles caras, Clara intentó usar sus ojos adorables para convencerla, pero era prácticamente invisible para la mujer, quien estaba concentrada intentando resolver la siguiente gran teoría. Sin embargo, cuando Schneider le ofreció una solución, ella se preguntó de dónde demonios había salido y cómo podía dormir con esa cabeza de león tan fea. Schneider le respondió que su cabeza era mejor que su cerebro muerto y le ofreció ayuda a cambio de que sellara su formulario de permiso. La instructora aceptó y lo estampó de inmediato. Afuera de la escuela, un estudiante llamado Piro destrozó el suelo y lo transformó en una granja. Cuando terminaron, el instructor les mostró sus formularios ya sellados, diciéndoles que había sido un placer hacer negocios con ellos. Y así termina el anime. Hasta mañana, suscríbete. Chao.